Imagina que existe una raza que se preocupa más por los demás que por sí misma, una especie que dedicó tantos recursos a salvar desconocidos que sus hospitales terminaron siendo conocidos en toda la galaxia. Todos sabían quiénes eran y lo que hacían, excepto una raza. Y cuando ésta decidió atacar a los humanos, descubrió que donde hay buenos sentimientos, hay peores. ¿Te interesa? Entonces te voy a contar la siguiente historia. Decir que la opinión general sobre los terranos era baja sería quedarse corto. Por decirlo menos, casi el 50% de su tiempo y sus ingresos se destinaban a proyectos sociales y programas de ayuda. Suena a mucho, especialmente si se compara con el segundo lugar que apenas promediaba alrededor del 10%. Como era de esperarse, ninguna raza se los tomaba en serio. Pero como tampoco parecían valer gran cosa, en su mayoría los dejaban en paz. Lo único que realmente los hacía únicos eran sus flotas hospital. Varios cientos de naves capitales y embarcaciones de apoyo más pequeñas, acompañadas por una gigantesca nave insignia del tamaño de una luna mediana. La mayoría eran naves de apoyo, suministro o construcción, aunque cada flota contaba con algunos acorazados para encargarse de piratas y controlar disturbios. Casi 1.000 millones de personas vivían en estas flotas, así que mantenerlas en movimiento no era precisamente una tarea sencilla. ¿Cuál era el propósito de estas flotas hospital? Bueno, la galaxia es un lugar peligroso y las tragedias ocurren constantemente. Los terremotos a escala planetaria son comunes en muchas colonias nuevas. Los impactos de meteoritos y las llamaradas solares inutilizan regularmente la infraestructura de planetas enteros. Las pandemias también surgen por todas partes. Las flotas hospital existen para ayudar a quienes lo necesitan. Se las ha visto al menos una vez en prácticamente todos los rincones de la galaxia. Para aquellos que se encuentran en problemas, son un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El acontecimiento más memorable en el que participaron las flotas hospital terranas fue la recuperación del sistema Faret después de que el enjambre arrasara con él. Muchos planetas quedaron destrozados tras aquel desastre. 2 flotas fueron desplegadas para ayudar a los Argon. Al menos a los que quedaban. Los Argon habían terraformado por completo 3 planetas del sistema y mantenían varias bases y puestos de avanzada en los demás mundos. Antes del ataque del enjambre, se estimaba que más de 30 billones de habitantes vivían repartidos por todo el sistema. Había una cantidad inmensa de escombros que retirar durante aquellos días mientras buscaban sobrevivientes en lo que alguna vez habían sido un sistema densamente poblado. La flota regresó al espacio real con su elegancia y precisión habituales. Los terranos realmente habían dedicado muchísimo tiempo a perfeccionar sus entradas al espacio real. Siempre era algo hermoso de contemplar. Las 2 supernaves, Freya y Panacea, desplegaron sus embarcaciones. Las naves constructoras comenzaron a desmantelar el cinturón de asteroides y algunas lunas para levantar un centro de operaciones local. Las naves de descenso y de evacuación médica comenzaron a realizar viajes constantes hacia los centros de población. Los acorazados se dispersaron por el sistema para localizar y purgar cualquier resto de la infección del enjambre. El trabajo de los terranos sobre el terreno quedó ampliamente documentado, pues equipos de noticias de toda la galaxia acudieron apresuradamente para sacar provecho de aquella tragedia. Sus cámaras captaron a los cargadores mecánicos retirando escombros y abriendo paso para los equipos de rescate, a los equipos médicos corriendo de un lado a otro con sobrevivientes y cadáveres mientras luchaban por salvar todas las vidas que podían. Registraron prácticamente todo el trabajo que realizaban los terranos.
Captaron el esfuerzo incansable de los cargadores mecánicos y de los equipos de construcción mientras trabajaban para liberar a las personas atrapadas y ponerlas a salvo. Grabaron a los equipos médicos, gritando órdenes y estableciendo prioridades entre los pacientes. Desde la distancia, observaron a los acorazados humanos enfrentarse a los restos del enjambre y contemplaron el brutal contraste entre la ferocidad del armamento humano y aquellos otros humanos que, al mismo tiempo, auxiliaban a los sobrevivientes. También captaron el ligero tropiezo de los terranos cada vez que otra señal de vida desaparecía. Vieron cómo guardaban un breve y silencioso duelo antes de regresar al trabajo cada vez que otro sobreviviente moría entre sus manos. Y entonces llegó el momento que les otorgaría su primer apodo. Un equipo de noticias recorría el campamento cuando grabó a más de una docena de médicos y miembros del personal de apoyo, cada uno apartado en su propio rincón, llorando. Para algunos fue desgarrador, pero para una galaxia fría e insensible, aquello no era más que otro punto débil del que podían burlarse. Durante varios años los llamaron los llorones. Hasta que ocurrió el incidente en Hrubax y la galaxia contempló las consecuencias de aquel horror. El incidente de Hrubax podría describirse como una pesadilla para algunos. El Consejo Corta considera que fue un terrible error, pero ya no tienen demasiada voz para opinar al respecto. El Consejo Corta era la especie nueva de la galaxia, y probablemente se habría integrado bastante bien, de no ser porque eran considerablemente xenófobos. No del tipo que inicia una guerra inmediatamente, pero siempre se consideraban superiores a las demás especies. Los Corta también eran extremadamente orgullosos. Bastó con que el enviado Hrubax hiciera un comentario bastante sarcástico sobre cómo el representante Corta parecía estar ganando algo de peso y ¡boom! Los Corta se pusieron en pie de guerra y marcharon directamente hacia Hrubax Prime. Hrubax 1 y 2, en su mayor parte, fueron reducidos a vidrio. Múltiples bases lunares y satelitales quedaron destrozadas. La situación era terrible, por decirlo suavemente. La mayoría dio por muertos a los Hrubax y simplemente añadió otra línea a la lista de especies extintas. ¿Los terranos? Nah. La Freya y su flota regresaron al espacio real poco después de que los Corta se marcharan y comenzaron a trabajar. Lo hicieron bien. Encontraron suficientes sobrevivientes como para reconstruir una población viable. Parecía que todavía no estaba todo perdido para los Hrubax, pero para ese momento, los Corta aún no llevaban suficiente tiempo dentro de la Confederación como para saber qué eran las naves hospital terranas, y considerando su naturaleza bastante belicosa, asumieron que los terranos habían llegado para apoderarse de su nuevo sistema. Ellos atacaron a la flota hospital y la destruyeron. 950 millones de vidas terranas, junto con todo lo que quedaba de los Hrubax, fueron exterminados por los Corta. Los acorazados de la flota hospital intentaron defender a aquellos que estaban bajo su protección, pero enfrentar una flota de destructores de planetas, con lo que, en esencia, era una fuerza sobredimensionada para combatir piratas, no fue realmente una batalla justa. Fue una masacre. Me gustaría poder decir que hubo una enorme ola de apoyo hacia los terranos, o que flotas de guerra ya viajaban para vengarlos, pero no ocurrió nada de eso. Para la mayoría, aquello apenas fue un pequeño punto en el radar de sus vidas, y después desapareció. Para los terranos, sin embargo, aquello significó algo completamente distinto.
Casi todas las fuerzas terranas se retiraron inmediatamente hacia el espacio bajo control humano. La mayoría de los civiles terranos hizo lo mismo. Los artículos periodísticos que encontré después muestran que la humanidad estaba movilizándose casi por completo para la guerra. Pero nosotros no lo sabíamos en aquel momento. Yo formaba parte del equipo de noticias enviado a grabar los restos de la flota terrana para rellenar uno de los segmentos informativos de medianoche. Sí, antes era un reportero de lo más mediocre. Gracias por esa mirada. La flota corta todavía permanecía en el sistema, protegiendo su nuevo premio. Así que tuvimos que ser discretos mientras grabábamos. Y esa es la única razón por la que sabemos que lo que ocurrió después realmente sucedió. Mientras grabábamos, una gigantesca nave de guerra regresó al espacio real. Pero no lo hizo como las flotas hospital. Entró al espacio real como una criatura enloquecida. Podías ver cómo la propia realidad se desgarraba por las costuras mientras aquella cosa se abría paso a la fuerza. Su señal de identificación IFF la nombraba como la Odín. No se detectó ninguna señal de comunicación entre el instante en que regresó al espacio real y el momento en que la Odín abrió fuego contra las fuerzas cortas. La Odín se convirtió en una gigantesca esfera de muerte mientras desataba proyectiles de hipervelocidad, misiles de salto espacial y, para rematar, un maldito láser del tamaño necesario para destruir planetas. Continuó disparando mientras se aproximaba al lugar donde la Freya había sido destruida. Al revisar las grabaciones con mayor detenimiento, descubrimos algo. La cadencia de fuego de la Odín comenzó a aumentar conforme se acercaba a los restos de la Freya. Creo que aquello fue lo más cercano a contemplar la ira humana hecha carne que una cámara haya captado jamás. Todos los seres a bordo de mi nave estaban al borde del pánico, mientras observaban la furia pura que estaba siendo desatada contra los Corta. No hace falta decir que los Corta no duraron mucho. Intentaron luchar, pero poco podían hacer aparte de morir bajo el fuego de la Odín. Lo que no sabíamos, mientras contemplábamos a la Odín destruir a todas las fuerzas Corta, era que aquella misma escena se estaba repitiendo por toda la galaxia. Una nave supercapital identificada por su IFF como la Thor estaba abriéndose paso a la fuerza entre las defensas Corta en Corvo. Otra nave, identificada como la Loki, fue avistada en una docena de sistemas diferentes, poco antes de que todos esos sistemas quedaran en silencio. La Hades era otro acorazado del tamaño de un planeta que fue visto en Corta Prime, poco antes de que Corta Prime desapareciera del mapa estelar. No está claro si siquiera se molestó en combatir contra las fuerzas espaciales que defendían el sistema, o si simplemente obligó a la estrella a convertirse en una nova desde el principio. Sea como sea, Corta Prime ya no existe, y los Corta como especie han quedado reducidos a poco más que una raza al borde de desaparecer, con apenas alrededor del 10% de su población original. Nadie sabe con certeza si lograrán sobrevivir. Pero después de aquello, una frase comenzó a extenderse por toda la galaxia. Todos teman a aquellos que lloran. Antes de terminar el video, quiero hablarles rápidamente de algo un poco más serio. Hace casi 2 semanas ocurrió un fuerte terremoto en Colombia y desde entonces quería hacer algo para ayudar. Por diferentes circunstancias no pude sacar estos videos cuando ocurrió y, siendo sincero,
Durante un momento pensé que quizá ya había dejado pasar demasiado tiempo, pero las tragedias no terminan cuando dejamos de hablar de ellas. Mientras nosotros seguimos con nuestras vidas, todavía hay personas intentando recuperar las suyas. Así que decidí aprovechar los siguientes 3 videos para hacer algo al respecto. Durante estos 3 videos estará activa una campaña de donación para apoyar a World Central Kitchen, una organización que se dedica a repartir comida en lugares afectados por desastres, tanto a las personas que lo necesitan como a quienes están allá ayudando, voluntarios, rescatistas y demás personal que trabaja en la emergencia. Bueno, personalmente me gustó mucho esta organización porque creo que una buena comida es la base de muchísimas cosas. Cuando todo lo demás se complica, tener un plato de comida enfrente es por lo menos una preocupación menos. Así que si pueden donar directamente, muchísimas gracias. Y si no pueden, no se preocupen. Pueden ayudar simplemente compartiendo estos videos para que lleguen a más personas. Pasamos muchísimo tiempo en este canal contando historias sobre humanos haciendo cosas extraordinarias para ayudar a otros. No vamos a salvar una galaxia ni tenemos una flota de naves hospital, pero podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. Así que durante los siguientes 3 videos, hagámoslo por Colombia. Nos vemos en la siguiente historia.